Adelante. Gracias. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy. Con esa sesión vamos a iniciar este diplomado en materia de derechos humanos y derechos políticos, que espero pues sea de su total agrado y que pues en él puedan poner en marcha el pensamiento crítico, no solamente recibir la información teórica, sino irla utilizando para evaluar la situación actual en la que vivimos y en la que estamos en materia de no solamente el reconocimiento, sino también la protección de los derechos políticos, en este caso, porque es a los que nos vamos a referir, ¿no? Como parte de los derechos humanos. En esta sesión, pues yo creo que lo que vamos a hacer es como un repaso de lo que se ha venido diciendo con relación a los derechos político-electorales de la mano de algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. Y bueno, lo vamos a ir uniendo con lo que se ha venido haciendo también en México en cuanto a su protección. Entonces, vamos a abordarlo desde esa manera para tener un panorama combinado, no solamente del caso mexicano, sino también de lo que se ha dicho en el sistema interamericano. Voy a ver si se puede. A ver. Un error al compartir. Quiero ver. Voy a ver si puedo hacerlo. Ahora. Bueno, entonces vamos a ver qué ha dicho la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, con algunos de los casos que ha venido resolviendo. Desde luego, no, por razón de tiempo y de espacio, tampoco nos podemos dedicar a abordar todas las decisiones de la Corte Interamericana en ese sentido. Pero bueno, la Corte Interamericana ha venido reconociendo en su jurisprudencia, esto no es una cuestión menor, que los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano de los derechos humanos, que se relacionan, como nosotros sabemos, con otros derechos que están consagrados en la Convención, ¿no? Nosotros podemos hacer un listado de lo que son los derechos político-electorales. Muchas veces pensamos que los derechos político-electorales se refieren únicamente a los derechos de participación electoral propiamente dicho, ¿no? Pero también encontramos que en los últimos tiempos estos se han venido ampliando. No solamente podemos entender como derechos político-electorales el derecho, por ejemplo, a votar, ¿no?, en un comicio electoral para elegir a quienes nos van a representar, sino que hoy día está también la democracia participativa, que se ha venido fomentando muy grandemente en nuestra región, producto de la crisis que se enfrenta, a la que enfrenta la democracia representativa, ¿no?, y el sistema de partidos políticos. Y entonces ahora nosotros entendemos, y en México lo han venido viviendo así, que el derecho a votar no solamente es para elegir representantes, sino que también utilizan el derecho a votar, por ejemplo, para participar en consultas populares o para participar en una especie de esa consulta popular específica que sería la revocatoria de mandato, una cuestión que ustedes han podido vivir en México en primera persona. Entonces, los derechos político-electorales incluyen un listado, ¿no?, de las formas, de las dimensiones en las cuales este se puede concretar. Generalmente son estas que nosotros vemos en el artículo 23, ¿no?: votar, ser votado, sufragio activo, sufragio pasivo, acceder a un cargo público por designación, también sería un derecho político, quizá no un derecho político electoral, pero sí un derecho político. Y bueno, también le podríamos sumar una serie de derechos, que es lo que nos dice la Corte Interamericana. Aquí vemos un listado de derechos, pero hay otros que están íntimamente relacionados, y podríamos pensar en la materia política electoral, el derecho de asociación política para formar partidos políticos, que está en el artículo 9 de la
Constitución, tanto de forma general el derecho de asociación, cuanto de forma específica la asociación en materia política. Tenemos el derecho de afiliación, ¿no? El derecho de integrar un partido político que ya exista previamente, por ejemplo. Tenemos el derecho de petición también como un derecho político. Tenemos, además de eso, otros derechos que están íntimamente relacionados y que tristemente hoy en la región también encontramos como en distintos países están siendo restringidos o incluso anulados, ¿no? Y pensamos, ¿en esos países existen derechos políticos? Si lo vemos desde la perspectiva de ir a votar en una elección, que también hay que analizar qué tipo de elección se lleva a cabo en estos países. Me refiero a Venezuela, me refiero a Nicaragua, que son países que han involucionado a dictaduras dentro de la región. Hay derecho de reunión, de manifestación, de libertad de expresión. Todos esos derechos están íntimamente relacionados con el ejercicio de los derechos político-electorales, ¿no? Y en algunos supuestos constituyen un todo en el conjunto. Pero nosotros muchas veces pensamos que los derechos políticos únicamente son votar y ser votado. Para un comicio electoral, y así como en reiteradas ocasiones catalogamos a estos sistemas como estados de derecho y estados constitucionales, porque nos basamos únicamente en lo formal, en lo teórico, tienen constitución, en la constitución se limita el poder, se reconocen y protegen derechos, sí, ya está, en la teoría, pero no lo llevamos a la práctica. Ya nosotros sabemos que las normas son necesarias, incluso las constitucionales, pero muchas veces no son suficientes para realmente establecer que en algunos sistemas hay un Estado de Derecho o hay un Estado constitucional o realmente se reconocen y garantizan derechos. Nos quedamos solamente en la teoría. Claro, en esto también habría que ahondar mucho más, ¿no? Hace falta no solamente la Constitución, hace falta no solamente la norma, sino que es necesario que exista un tejido de instituciones autónomas encargadas de hacer efectivo lo que muchas veces en la teoría es maravilloso, pero en la práctica es inexistente. Y nos quedamos únicamente con eso, ¿no? Tenemos Constitución, la Constitución dice que es norma suprema, en la Constitución se establece la limitación del poder, se reparten los poderes, en la Constitución incluso se reconocen derechos, en este caso derechos políticos, y un mecanismo de garantía, y ya con eso nosotros concluimos, ok, en ese Estado, entonces existe la democracia, se fomenta el principio democrático, ¿no? Es un Estado realmente de derecho, no cualquier Estado con derecho es un Estado de derecho. Pero no pasamos al siguiente paso del pensamiento crítico y realmente analizar si en las circunstancias en las cuales están determinados sistemas se puede llegar a concluir todo esto que les digo anteriormente, que hay un Estado de Derecho, que es un Estado constitucional que rige el principio democrático. Y lo mismo para la materia de los derechos políticos. Entonces, no es suficiente con que estén reconocidos en una norma. Los derechos políticos no solamente es votar y ser votado, no solamente es voto activo y pasivo, sino que incluyen un entramado muchísimo más amplio que hacen que realmente estos derechos sean efectivos, que va desde el derecho de asociación política, el derecho de afiliación política, el derecho de reunión, de manifestación, la libertad de expresión, la libertad de imprenta. Todo esto constituye un entramado para hacer efectivo los derechos políticos que, vuelvo a repetir, van más allá del derecho a votar en un comicio electoral, así como la democracia es mucho más que las elecciones, ¿no? Las elecciones son la base de la democracia, pero no podemos catalogar a un sistema como democrático, ni mucho menos podemos pensar que ya se habla de un principio democrático únicamente porque en ese país se lleven a cabo elecciones periódicas. Hay que ir más allá y ver cuáles, si se cumplen el resto de requisitos de las elecciones para que realmente sean competitivas, auténticas, para que exista una alternancia de poder y para que realmente se pueda hablar de principio democrático. Entonces, la Corte Interamericana nos ha dicho desde el caso de Yatama contra Nicaragua del año 2005 que en el sistema interamericano la relación entre derechos humanos, derechos políticos y la democracia representativa
es evidente, ¿no? Como les decía, no se puede hablar de democracia si no hay realmente un reconocimiento y una garantía en la práctica de los derechos político-electorales. Y nos dice la Corte Interamericana que esa relación íntima entre derechos políticos, derechos humanos y democracia la encontramos en la Carta Democrática Interamericana, que fue aprobada en el año 2001, y en la cual se señala que son elementos esenciales de la democracia representativa, esa que hoy en día está en crisis, ¿no? Hoy día está en crisis, no solamente en la región, pero en la región es latente, es evidente la crisis y la involución de la democracia representativa. Dicen, son elementos de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en sufragio universal, secreto, el sistema o un régimen plural de partidos políticos y la separación e independencia de los poderes, ¿no? Esto nos da para desmenuzar muchísimo. Ya les decía yo anteriormente que si queremos hablar realmente de democracia, en este caso de democracia representativa, aunque hoy día estamos transitando más bien a una democracia participativa que une la democracia representativa, esa a través de la cual nosotros elegimos a nuestros representantes para que tomen las decisiones políticas, ¿no? Y que se une con determinados elementos de democracia directa, como la consulta popular, ¿no? Eso sería la democracia participativa. Son elementos de la democracia en general, el respeto por los derechos humanos, lo que incluye a los derechos políticos, y ese respeto pasa por que esos derechos sean, no le he pasado, eso pasa, o sea, está en la primera lámina, esto pasa porque estos derechos sean no solamente reconocidos en un texto formal, muchas veces nos quedamos con el formalismo, las normas, les digo, son necesarias, pero en la mayoría de los casos no son suficientes. Hay que reconocer, hay que garantizar los derechos, esto nos habla del respeto de los derechos humanos como elemento de la democracia, luego nos dice, es un elemento de la democracia el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Cuando estamos ante un Estado de Derecho, ya les decía yo anteriormente, no cualquier Estado con derecho es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho solamente existe cuando el derecho, es un instrumento para limitar el ejercicio del poder en la práctica. Pero nosotros lo vemos a diario, como quien está en el poder no se quiere someter al derecho, sino que quiere transformar el derecho a su conveniencia. Esto se hace mucho más difícil cuando existen instituciones de contención. Pero cuando ese entramado institucional autónomo desaparece, entonces ya el poder es libre, no de sujetarse al derecho, sino de someter al derecho a su conveniencia. Y ahí tenemos una apariencia de Estado con derecho. Un Estado donde hay constitución, hay leyes, hay un parlamento que se reúne a discutir esas leyes, si tiene una mayoría ese gobierno en el parlamento, desde luego la ley casi es aprobado una vez que se presenta el proyecto o la iniciativa, ¿no? Ya sabemos cómo va a salir esa ley si no hay una oposición en el Parlamento capaz de hacer un freno, un contrapeso. Entonces, es importante también tener conciencia de que un Estado con derechos solamente va a existir ahí donde exista un entramado de instituciones autónomas capaz de contener, de hacer una contención para el ejercicio del poder. Nos dice, una democracia representativa, dice la Corte Interamericana, además del respeto de los derechos, la sujeción del poder al Estado de Derecho, requiere la celebración de elecciones. Aquí la Corte nos dice de elecciones periódicas, libres y justas. Pero no solamente nos tenemos que quedar con que la elección sea periódica. La elección, además de ser periódica, de ser libre, tiene que ser competitiva. Ustedes en México, desde 1927, no sé si hasta la década de los 90, tuvieron una serie de elecciones
o quizá después del 77, ¿no? Tuvieron una serie de elecciones, pero no eran realmente competitivas. Como decían en un momento, el presidente del Consejo Electoral de mi país de origen, de Nicaragua, decía, ya tenemos los resultados electorales, lo que falta ahora son las elecciones. Prácticamente era eso, ¿no? Se sabía de antemano ya quién iba a ganar, no había una competencia. Y eso lo que provoca es que no exista realmente una alternancia en el ejercicio del poder. Y cuando no hay una alternancia en el ejercicio del poder, pasamos a lo que les decía anteriormente. El poder sujeta al derecho, no tiene ningún mecanismo de contención. No hay una contención, hay un ejercicio desbordado del poder. Y es un elemento problemático que degenera un Estado en un Estado no democrático. Y luego nos dice la Corte Interamericana y también se requiere fortalecer un régimen plural de partidos políticos, además de hablar de la separación e independencia de los poderes públicos. Con esto, la Corte Interamericana lo que nos está diciendo es que el ejercicio de los derechos políticos no solamente es un fin en sí mismo. Cuando hablamos de derechos políticos y de su importancia, quizá nos parece algo baladí, algo de menor importancia. Dicen, pero si está por encima el derecho a la vida, el derecho a la libertad. No nos damos cuenta que los derechos políticos son la base, no solamente para su protección, sino que es el medio para proteger en sí al resto de derechos. Es el medio para proteger que realmente existe una sociedad democrática. Es el medio para garantizar el resto de derechos, nos dice la Corte Interamericana que están en la Convención. Y es por eso que nosotros deberíamos poner un acento importantísimo no solamente en el reconocimiento, sino en que realmente se garanticen los derechos políticos electorales. Dice Antonio, la pretendida reforma que busca limitar al tribunal es una muestra clara de actos contrarios al Estado democrático. Es una alerta roja inmensa, limitada al tribunal, pero no solamente, yo lo de acciones afirmativas es terrorífico. A mí me parece de terror, ¿no? El decir, y el tribunal ya no puede dictar nada porque solo yo lo puedo hacer, pero el legislador no lo ha hecho nunca, a no ser en materia de cuotas de género en la década de los 90 y en el 2000, al inicio del 2000, fueron las únicas acciones afirmativas que introdujo el legislador. El resto de acciones afirmativas que se han introducido en México, de indígenas, personas con discapacidad, migrantes, diversidad sexual, han sido a través de un diálogo entre las autoridades electorales y de una decisión concreta del Tribunal Electoral, ¿no? Y esto habla de una evolución hacia una igualdad sustantiva, ¿no? De ver a los derechos políticos, que luego vamos a ver cómo nacen, ¿no? Que nacen sumamente restringidos, de verlos con una óptica realmente universal, que por el curso natural de las cosas parece que no va a llegar a ser universal, ¿no? Porque estamos en el 2023 en un país como México con un 21.5% de mexicanos y mexicanas que se autoadscriben como personas indígenas, y sin acciones afirmativas las personas indígenas llegaban al Congreso en un porcentaje de nada, nulo. 5 personas indígenas en el Congreso. Cuando decimos que casi un cuarto de la población son personas indígenas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se eligen a personas indígenas? ¿Porque los partidos no los llevaban como candidatos? Principalmente en sistemas de mayoría relativa donde llevan al candidato ganador. Los partidos políticos están en un juego electoral, ¿no? Porque en las listas donde podían los partidos jugar, ¿no? Y decir, ok, en las listas yo puedo introducir, más aún si son listas cerradas, que así es como se vota en México, los sistemas de RP, ¿no? Una lista cerrada que ya viene predeterminada por los partidos. Y pueden introducir ahí a grupos en situación de vulnerabilidad, pero los partidos no lo hacían. Y es una cuestión de cultura política. Ni el partido lo hace, y quizás si lo hubiese hecho, aunque si va en lista es algo que se tiene que votar sí o sí, pero en mayoría relativa no lo sé. Si lo hubiese hecho, si el electorado iba a responder a esa oferta, ¿no? Iba a elegir realmente a una persona de un grupo en situación de vulnerabilidad. Lo que ha hecho la acción afirmativa es obligar al partido político a llevar esas candidaturas, incluso en distritos uninominales, ¿no? Presentan esa candidatura en fórmula
y entonces eso significa que el electorado, si quiere votar por ese partido político, yo no sé si en mayoría relativa realmente se vota por la candidatura o votan por partidos políticos, habría que hacer un estudio sociopolítico de ello, pero si quieren votar por ese partido, tienen que votar a la fórmula que le está presentando el partido. No voluntariamente, sino una fórmula a través de una acción afirmativa. Fíjense, nos llenamos la boca diciendo, qué bien, el Congreso está integrado de manera paritaria. Eso por el curso natural de las cosas no hubiese sucedido. No hubiese pasado. ¿Por qué está integrado de manera paritaria? Por una serie de acciones afirmativas que van más allá de la cuota de género que introdujo en su caso el legislador. Porque las acciones afirmativas no solo son cuotas, son todas esas medidas que también ha ido introduciendo el tribunal que nos dicen la fórmula tiene que estar integrada por personas del mismo género, caso Antijonitas. Y ahora ha avanzado y ha dicho, si el propietario es hombre, la suplente puede ser mujer, lo que no puede pasar es a la inversa. ¿Y qué más ha sido acción afirmativa? Pues cuando nos dice el tribunal, y tienen que ser alternativas en las listas, tienen que ser alternadas, listas cremalleras. Si la primera fórmula es hombre, la siguiente es mujer, y la siguiente es hombre, y la siguiente es mujer. La alternancia en las listas, la alternancia en la cabecera, quién encabeza las listas, todo eso también ha sido introducido en la mayor parte del tiempo por sentencias del Tribunal Electoral. En materia de acciones afirmativas va a ser una involución completa. Y a mí me gustaría ver a las y los diputados que llegaron a través de acciones afirmativas a la Cámara de Diputados votando que el tribunal ya no pueda decidir en esa materia. Porque ahí vamos a ver la coherencia también que debemos exigir de la clase política, más aún de quienes llegaron por esa vía, ¿no? Pero no solamente el tema es preocupante, les digo, en materia de acción afirmativa, es preocupante porque se ve que la finalidad de esta reforma constitucional es amedrentar al Tribunal Electoral. Es decirle, te has atrevido a emitir determinados criterios, nosotros vamos a restringir tu capacidad como tribunal constitucional. Y es a eso creo a lo que van a llegar, ¿no? ¿Qué le están diciendo al tribunal? Y tus decisiones tienen que ser, en primer lugar, de interpretación gramatical. De interpretación gramatical, parece que están reviviendo a Montesquieu, ¿no? Que decía que el juez es la boca que pronuncia la palabra de la ley. No puedes interpretar en otro sentido que gramatical. Y en esa vía gramatical busca la interpretación que haga conforme a la norma con la Constitución. Están atando al Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional en la materia. Y esto va a tener un efecto, pues, quizá positivo para los partidos políticos, porque ellos no quieren, y más aún para cuando están en el poder, no quieren que nadie les limite. Ya les decía, no cualquier Estado de derecho, con derecho es un Estado de derecho. El Estado de derecho solamente existe cuando el derecho sirve para restringir el poder. Y el derecho no solamente es lo que dice la norma, el derecho además es lo que interpreta un tribunal. Y más aún cuando ese tribunal es un tribunal constitucional, como lo es hasta el momento el Tribunal Electoral. Sumamente preocupante la involución que se está viendo, no solamente en el tema del Instituto Nacional Electoral. A mí me sorprende cómo la gente salía y decía, al INE no se le toca, porque claro, el INE organiza las elecciones, vienen de décadas y décadas en donde la elección la organizaba la Secretaría de Gobierno, el partido en el poder. Ya les decía, en Nicaragua salía el presidente del Consejo Electoral a decir, lo dijo, el resultado de la elección ya está. Lo que falta es que se lleve a cabo la elección. Es una barbaridad. Y lo dice porque ya saben, ya les da igual. Ya ni siquiera guardan las apariencias, ¿no? Llega un momento en el que ni siquiera se guardan las apariencias. Y en México se viene, ¿no? De unas elecciones que no eran competitivas y que quizá tampoco eran auténticas. Y luego se ha transitado una elección competitiva con alternancia en el poder y no hace falta ser muy listo para saberlo. Después de que se introduce dentro del sistema un instituto como el Instituto Federal Electoral en sus inicios. En el año 2000 se lleva la alternancia en el poder, ¿no? Y cuando se deja de dar al Congreso la facultad de ser quien decide si las elecciones fueron válidas o no,
Ahí es donde se da un gran tránsito en México. Y cuando se ha ido fortaleciendo más el ejercicio de los derechos políticos y alineando más que se asuma ese poder de Estado democrático, cuando se le da al Tribunal Electoral una facultad de tribunal constitucional en la materia electoral. Y lo que tenemos hoy día ha sido producto de esa evolución que se ha vivido en México. Entonces parece que si se quiere involucionar es que se quiere volver a lo que había antes de cuando estaban estas instituciones realmente fortalecidas. Y son señales de alerta máxima. En el libro de Cómo mueren las democracias, que más que un libro parece un diario de terror, en ese caso era de los Estados Unidos de América, creo que se puede extrapolar a muchísimos países de América Latina, es claro y se nos dice, hoy las democracias no mueren con tanques de guerra entrando en la ciudad. No los vamos a ver como en el caso de Pinochet, ¿no? Con Allende, ya no pasa eso. Hoy las democracias mueren revirtiendo, involucionando a las instituciones. ¿Y quién lo hace? Pues aquellos y aquellas personas que llegaron a esas instituciones por la vía democrática. Utilizan la vía democrática para llegar y para luego revertir el mismo proceso por el cual ellos llegaron al poder. ¿Y eso qué nos dice? Yo creo que no hace falta ser muy listos, no hace falta, ¿no? Darle tantas vueltas al asunto para entender a qué conclusión podemos llegar o a qué destino podemos llegar si somos fríos, pasivos ante estas situaciones. Si hoy es el Tribunal Electoral, mañana puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tengo duda de eso, ¿no? Entonces, es muy importante, los derechos político-electorales no solamente son importantes en sí mismos, son la base de la democracia. Es la gran relevancia que tienen cuando la Corte Interamericana aborda estos temas en materia de derechos políticos. Lo abordan siempre recordándonos lo esencial, lo fundamental que estos son. Son tan fundamentales que creo que en México, además de todas estas cuestiones, ¿no? Que nosotros ya sabemos, quién organizaba las elecciones, quién validaba las elecciones, los colegios electorales de la propia Cámara electa, la Cámara de Diputados en su colegio electoral, validaba la elección presidencial. Es más, tuvieron una elección con un único candidato. Yo creo que eso fue así como lo apoteósico, ya un único candidato. Ahí ya nos decía que si había democracia o no, por si había algún tipo de dudas. Pero además de esto, se unió otra cuestión trascendental en México, y es que los derechos políticos no tenían una garantía efectiva. No había ninguna. El juicio de amparo sigue siendo improcedente. En la década de los 90 se introduce la acción de inconstitucionalidad y en un primer momento se dijo, y no puede haber acción de inconstitucionalidad contra leyes por violar derechos político-electorales. Luego, 2 años después, se corrigió esto y no había ninguna autoridad jurisdiccional a la cual recurrir en el caso de que se estuviesen violando un derecho político-electoral. No la había. Eso también es algo que pues, nos tiene que decir mucho, ¿no? Y luego se abre esa vía de protección, principalmente frente a leyes, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y cuando México queda en evidencia, que lo vamos a ver, de que realmente este era el panorama, se le dice al tribunal, y vas a ser un tribunal constitucional en la materia. Y hoy día, ¿cuántos años después? 27 años después, le estamos diciendo al tribunal, pero ya no me gusta que seas un tribunal constitucional porque eres incómodo, porque tus decisiones incomodan, no se alinean a las conveniencias partidarias. Claro, el que está regulado quiere decirle al tribunal, como tiene el poder de regulación, desde luego lo tienen, los partidos políticos lo tienen. Y en esto están todos unidos y evidenciados, ¿no? No tocar al INE, decían unos, ¿cómo es posible? Pero tocar al tribunal todos le quieren tocar, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, nos incomodan tus decisiones. A la ciudadanía quizá le viene bien, pero a los partidos políticos, a quienes están ejerciendo el poder, no les viene bien. Y entonces, 27 años después, en México se va a atender a una completa involución, luego del gran paso que se había dado a través del caso Castañeda-Guzmán, ¿no? Que es reconocer al Tribunal Electoral como un tribunal constitucional en la materia.
Bueno, los derechos políticos en la Convención están regulados en este artículo, el 23. En México, en la Constitución, están en el artículo 35. Si ustedes comparan, ¿no? A primera vista, ven como el artículo 35 sí reconoce como parte de los derechos político-electorales a los que yo les había nombrado previamente, el derecho de asociación, el derecho de petición, incluso la posibilidad de participar en consultas populares, en revocatoria de mandato. Eso es derecho a votar. Lo que pasa es que no estamos votando para elegir un representante, es democracia participativa, ¿no? Pero se tiene que ejercer a través del voto. También reconoce la Constitución mexicana como derecho político en la iniciativa legislativa popular, ¿no? Esa posibilidad que tiene la ciudadanía de presentar ante las cámaras un proyecto de ley o incluso una reforma a la Constitución. Claro, eso debe ir respaldado por una firma o por un porcentaje de firmas ciudadanas, y el ejercicio del derecho político llega hasta el momento en el que se presenta la proposición de ley. Una vez que se presenta la proposición, se admite, previo a haber revisado si esas firmas son válidas, quien lo revisa es el Instituto Nacional Electoral, ya la tramitación de la ley se hace ante las cámaras, y aquí la ciudadanía no participa a través del ejercicio del voto para aprobar esa ley, y eso se ha dicho que revierte un poco, pues que esto sea democracia participativa realmente. Porque la ley, ¿quién la va a decidir? Va a ser, como en todos los casos, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. Al final, esa ley que entró por iniciativa legislativa no va a ser aprobada o rechazada por el pueblo a través de una consulta popular. En otros países sí se hace así. Cuando se presenta una iniciativa popular, se le da en algunos países la posibilidad al pueblo, ¿no? A la ciudadanía, de pronunciarse directamente sobre esa ley. Eso sí sería un ejercicio puro de democracia representativa. En México está regulada a medio camino. El artículo 23, entonces, es el que regula los derechos político-electorales. A primera vista, este artículo 23 nos deja también muchas cuestiones de análisis. Nos dice, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. La Convención, que es de 1969, nos dice que los derechos políticos, a diferencia del resto de derechos que están en este tratado internacional, solamente le corresponden a la ciudadanía, ¿no? Esto significa que solamente los ciudadanos pueden tener derechos políticos. No ha llegado un asunto ante la Corte Interamericana que le plantee a este órgano si cabría una interpretación evolutiva en esta materia. Es decir, si dado la evolución que se ha dado desde valga la redundancia, desde 1969 hasta el día de hoy, cabría entender que los derechos políticos le corresponden, al igual que el resto de derechos a las personas, y no únicamente a las y los ciudadanos. Eso es un tema escabroso, también sé que causa muchas llagas el hablar de esta posibilidad para algunos países. En otros países no causa ningún tipo de conflicto. En Uruguay, una persona que lleva 15 años residiendo de manera permanente y legal en el país puede ejercer sus derechos político-electorales, puede votar en las elecciones. Se le exige la residencia y no la naturalización. En algunos estados de los Estados Unidos de América también se regula así la materia. En la mayor parte de estados luego se permite, ¿no?, ese ejercicio del voto únicamente en las elecciones municipales, en una gran mayoría, principalmente de estados europeos, pero pues se sigue manteniendo en muchos de los sistemas esa restricción de que el ejercicio de los derechos políticos va unido a la ciudadanía, ¿no? Y esto tiene que ver con el concepto de Estado-Nación. Así nacen los derechos político-electorales. Desde un inicio son derechos de titularidad restringida, derechos que le corresponden a una pequeña parte de la población adulta.
no han nacido con una vocación de universalidad. Poco a poco se ha ido intentando transitar a una vocación de universalidad en el ejercicio de esos derechos. Por eso es importante reflexionar, ¿no? Nosotros decimos los derechos humanos son derechos universales, pero claro está, universales para nuestro núcleo. Si nos ponemos a ver a mi familia, los vecinos, quizá encontramos que dentro de un núcleo cercano los derechos políticos realmente nos parecen que son derechos universales. Pero en materia de derechos político-electorales creo que estos nos dejan claramente en evidencia cómo la realidad es distinta. Se puede decir que son derechos universales cuando solamente una parte de la población puede ejercerlos. Era lógico que esto sucediera tras la Revolución Francesa de 1789, siglo XVIII, cuando no existía la democracia representativa tal y cual la conocemos, se comienza a fortalecer esa democracia representativa, a fraguar. Veníamos o venían, ¿no?, en Europa de monarquías absolutas, no habían elecciones, no habían representantes, se da la Revolución Francesa, se comienza a fortalecer un parlamento, una cámara electiva, y se tiene que buscar una forma a través de la cual se van a elegir a los miembros de ese parlamento. Y en Francia se dice soberanía nacional, el soberano ya no es el monarca, el soberano es la nación. La nación es un ente abstracto, necesita de representantes para llevar a cabo las decisiones políticas. ¿Quién va a elegir esos representantes? ¿Quién va a poder ser representante? ¿Toda la población? No, dicen, porque no es soberanía popular, es soberanía nacional. Va a poder elegir y va a poder ser electo solamente una parte de esa nación, una parte que es la que comparte sus intereses y que era la burguesía. Y ahí nacen los derechos político-electorales como derechos de titularidad restringida. 1789. Existía un contexto, no podemos entender a las instituciones, incluso los derechos, sin el contexto. Era lógico que en ese contexto se tomara una decisión en ese sentido, quizás sí, porque quien había auspiciado la revolución en contra del monarca era principalmente la burguesía, y era la burguesía la que quería que sus intereses fuesen realmente reivindicados tras esa revolución. Y por eso se introduce un derecho al voto restringido. Solamente la burguesía, en general, podía tomar parte de las decisiones políticas del país, pero eso es aplicable y es extrapolable hasta el 2023 en sociedades que estamos sumamente globalizadas, donde hay un tránsito ya no solo de mercancías, sino de personas masivo. Habría que preguntarnos cuál es realmente la lógica, la racionalidad de seguir manteniendo esta concepción. O pensamos que, sí, me lo decían en una clase que me encantó ir a Tabasco, la verdad es un grupo sumamente participativo, crítico, pero muy cerrado en estas cuestiones, la verdad, y me decían, no, ¿cómo vamos a permitir que una persona extranjera vote en nuestro país? Va a votar a favor de sus intereses. Yo es que soy extranjera y digo, si yo llegara a votar en México, o sea, ¿qué importancia va a tener eso para mi país de origen? Ninguno, es irracional. Es completamente irracional. Las invasiones francesas, ya, eso en sí fue un tiempo pasado, no es lo que sucede hoy día. Es algo irracional, y en el contexto en el que estamos viviendo es algo sumamente, también, yo creo, violatorio de derechos, es decir, una persona, tienes que ajustarte a las normas, pagas impuestos, cumple todas las reglas, pero no puedes tomar decisiones ni siquiera a nivel municipal. Ahora nos vayamos a las elecciones generales, elecciones a nivel municipal. Es algo bastante como que debería ser puesto sobre la mesa para analizar, pero creo que quizá no estamos todavía preparados en muchos de los estados para dar ese paso, porque estamos todavía anclados en viejos tiempos y en arcaísmos. Claro, los viejos tiempos los ocupamos para eso, pero no los ocupamos para rememorar lo que se vivía en ese momento y que no queremos repetir. Eso parece que se nos... Entonces, es bastante preocupante. Luego dicen, por la historia del país, sí, pero esa fue en el siglo XIX.
estamos en el siglo XXI. Hoy día hablamos, yo tuve la oportunidad de visitar Cuba hace unos pocos días. La verdad es que me llevé una impresión bastante grata de la ciudad, de La Habana, solamente pude estar ahí, pero yo vine como con un espejismo, ¿no? Y vine diciendo, quizá me imaginaba Cuba de otra manera, ¿no? Y me rememoró a muchas ciudades, bueno, a una ciudad en particular, a Cádiz, de España, que siempre me decían que era muy parecida a Cuba. Y sí, creo que eso como que me rememoró, ¿no? Esa forma de ver la ciudad. Me llamó la atención muchísimo también que en Cuba se está dando una cierta apertura, ¿no? Después de tantas décadas, se está hablando de una cierta apertura económica, incluso en la parte de lo jurídico, pues se dio una reforma hace un poco tiempo en materia de los derechos de la diversidad sexual, se introdujo un juicio de amparo, ¿no? Quizá que está en ciernes todavía, ¿no? Está en pañales, pero se comienza a trabajar. La introducción de un control de constitucionalidad en México se involuciona. En Cuba parece que se está abriendo un poco el sistema. Yo vine con esa como espejismo quizá de ver, ojalá sí funcione, ojalá sí sea realmente un inicio, un buen inicio, una apertura hacia la democracia, después de todas estas décadas que han vivido en Cuba, no solamente con una restricción económica, sino con una restricción en materia de derechos políticos que no la justifica el embargo. Esa es otra cuestión, ¿no? Distinta, porque al interno tienes que restringir derechos y justificas que esto es producto de un embargo económico. No encuentro la racionalidad. Pero bueno, a lo que voy es que ahí yo veía esa evolución que se va dando en esa materia, ¿no? Se va caminando, se va transitando hacia una apertura, hacia una nueva forma de ver el sistema. Y esto dice que 2023 no es lo mismo que 1959, y que no va a ser lo mismo que en los 80, y que no va a ser lo mismo que en los 90, y que incluso tampoco sería lo mismo que el inicio de este siglo. Tenemos que irnos adaptando a los tiempos modernos. Pero en muchas cuestiones nos resistimos, ¿no? Y nos aferramos y decimos, no, es que México en el tiempo de la invasión francesa o con la invasión de los Estados Unidos. Pero eso es lo que se vive hoy día, eso es lo que realmente, ese es el contexto en el que estamos actualmente. Habría que preguntarse, ¿no? En ese sentido, el Tribunal Electoral ha sido un tribunal evolutivo, ¿no? Ustedes saben que no solamente en materia de extranjeros, en materia de mexicanos con doble nacionalidad, un mexicano con doble nacionalidad era un mexicano era un nacional de segunda categoría. No podía ni siquiera integrar una mesa directiva de casilla. Porque decían, no, es que sí es mexicano. Y además de esto, tiene la nacionalidad española. Cuando integre la mesa directiva de casilla, miren el argumento, va a traer a la mesa los intereses de España en esa casilla. Yo digo, wow, ¿qué intereses tendrá España en la sección en la que se va a instalar esa casilla? Uno dice, no, de verdad, la racionalidad, y fuera de que la racionalidad es nula, la violación en materia de derechos político-electorales, el Tribunal Electoral se pronunció en ese sentido, ¿no? Y hoy día las personas con doble nacionalidad, incluso creo que mexicanos naturalizados, pueden integrar por lo menos institutos electorales locales, ¿no? Yo me preguntaba para el caso del INE, no sé si exige que sea mexicano por nacimiento, quizá no, solo exige que sean mexicanos, ¿no? Porque esa es otra cuestión, es que si te naturalizas, incluso así pasas a ser mexicano de segunda categoría, porque pues muchos de los cargos públicos están vedados para un mexicano naturalizado. Y dicen, es que se naturalizó a los 40 años. Entonces, lleva 40 años siendo español y ahora quiere ser mexicano. Como que no, ¿no? Ay, ¿qué pasa si vino cuando tenía 6 meses de nacido aquí? Yo tuve una alumna en el TEC de Monterrey y me decía, es que yo nací en Argentina, pero me trajeron cuando tenía meses a México. Yo es que ni conozco Argentina. Profesora, ¿cómo es posible que yo, si voy a integrar un cargo público, voy a ver por los intereses de un país que yo ni conozco, más? Pero es que no nací, no nací en México, ese es mi gran delito. Y yo me ponía a pensar, digo, pues es que es completamente irracional, completamente irracional. Pero bueno,
La Corte Interamericana no se ha pronunciado al respecto porque no le ha llegado un asunto en ese sentido. Sería importante, también interesante ver qué diría la Corte Interamericana en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en el caso, y pasándonos a cuestiones literales, no es que aquí dice solamente los ciudadanos. Decimos, interpretación literal, no, eso es lo que quieren que haga el Tribunal Electoral ahora, ¿no? Ahora el tribunal no puede hacer interpretación conforme a principios, no puede decir si esta parte de donde en 1969 se dijo que solamente los ciudadanos, en el 2023, conforme a los principios que están en la misma convención, se puede leer de otra manera. No, tiene que leerlo literal, como decía Montesquieu, que debía ser el juez, la boca inanimada que pronuncia la palabra muerta de la ley, así. Una interpretación gramatical sería ciudadanos, ¿qué ciudadanos? Tal, no sé qué. Entonces viene una persona que no es ciudadana y dice, no, ni entro a valorar principios porque yo no puedo. ¿Qué tribunal constitucional sería ese? ¿Qué tribunal de derechos humanos puede ser ese atado de pies y manos? Uno de mentirías, que se vista de tribunal, pero que no sea tribunal constitucional ni tribunal protector de derechos. Es una barbaridad. Bueno, en su caso, en su momento, la Corte Interamericana, hay un artículo 4 de la Convención que dice, se protege el derecho de la vida desde la concepción. Una interpretación gramatical que nos dice, desde la concepción es desde la concepción, ¿no? Entonces, si llega un caso de aborto, la Corte Interamericana debería decir, todo tipo de aborto. Estaba leyendo un caso que estaba en audiencia ante la Corte en marzo, de Beatriz, una mujer salvadoreña con lupus eritomatoso, tuvo un primer embarazo, la mujer casi muere en ese primer embarazo producto del lupus y de la falta de cuidados, de una atención médica sólida. Queda embarazada un año y medio después. Claro, decían, bueno, ¿cómo es posible que haya quedado embarazada un año y medio después? Satanizar, ¿no? Queda un año y medio después, la mujer quiere llevar a cabo su embarazo, dice, ok, en el primero yo me la vi mal, en ese segundo probablemente se le iba a ver peor, pero iba a asumir su embarazo. Cuando le hacen unos chequeos médicos, ven que el producto, el feto, no tenía encéfalo, venía sin cerebro, anencefalia o algo así se llama técnicamente, médicamente, esa cuestión, ¿no? Y le dicen a ella, es que no es viable tu embarazo, es más, te vamos a someter, ¿no? a una situación que va a poner en peligro tu vida. Esta mujer tenía un niño de un año y medio. Tienen que practicarle un aborto. Pero en El Salvador está prohibido el aborto, incluso cuando es en cuestiones médicas, ¿no? Por cuestiones médicas. Y si la mujer aborta, puede ser condenada a prisión entre 30 y 50 años. Entonces, ahí tenemos que confrontarnos con la literalidad de la norma. Y es ahí donde es el gran peligro que nos digan que un tribunal solamente puede hacer interpretación gramatical. No puede haber otro tipo de interpretación. A esa mujer no la dejaban abortar en El Salvador, la dejaron hacerse una cesárea prematura en la semana 26, cuando ya el embarazo había avanzado a tal punto que estaba formado el feto, el bebé, yo no sé cómo le podemos llamar. La sometieron a esa gran tortura. Es más, le mandaban cunas de regalo al hospital diciéndole que la vida por delante y que la felicitaban por llevar a cabo un embarazo, que no es que ella no quería ni siquiera llevar a cabo, es que era inviable y estaba matándola día a día. El caso llega a la Corte Interamericana, esta mujer fallece luego en un accidente y pudo vivir después de la cesárea, luego fallece, y el caso lo lleva a su madre, pero claro, ahí la Corte va a tener que analizar si eso que se dice en el artículo 4 de que se protege la vida desde el momento de la concepción, se debe aplicar gramaticalmente o no, y probablemente la decisión de un tribunal de derechos humanos como el de la Corte Interamericana va a ser ponderar en cada caso, ponderar. Y es que el Tribunal Electoral ya no se le va a permitir ponderar, porque se pondera cuando puedes hacer una interpretación que va más allá de lo gramatical. Y al tribunal ya no se le va a permitir ponderar.
Y la Corte ponderó en algún caso en el derecho a la vida en cuanto a la fertilización in vitro en Costa Rica, que llega un caso, a Tavia Rodríguez, creo que era, Tavia Murillo, algo así, llega un caso a la Corte Interamericana donde le dicen, ¿y qué pasa con los embriones? Porque Costa Rica estaba posibilitando la fertilización in vitro, estaba regulando a través de una ley, y llegan y lo impugnan, y llega el caso a la Corte Interamericana, porque la Corte de Costa Rica dice, es que no se puede regular la fertilización in vitro porque esto va en contra del derecho a la vida. Llega un grupo un grupo de matrimonios, ¿no? La Corte Interamericana dice, oye, nosotros queremos practicarnos fertilización in vitro y en Costa Rica no nos están permitiendo. Estaba la ley y la Corte la declaró inconstitucional. Interpreta el artículo 4. Y pese a que ahí dice que la vida se protege desde la concepción, la Corte hace un test de proporcionalidad y llega a la conclusión de que en algunos casos esa interpretación no puede ser literal. Y es lo que tiene que hacer un tribunal de derechos humanos. Es que si no, es de mentirías. No existe. Si no, todo lo que llega entonces a ese tribunal gramaticalmente lo va a tener que interpretar. Ya veremos, aunque el Tribunal Electoral lo han encorsetado muchas veces, ha sabido salir de ese encorsetamiento. Pero vamos a ver ahora qué se va a poder hacer. Porque si le dices tu interpretación es gramatical, entonces no hay nada, es mentira. No puede hacer una interpretación real, no puede dar una protección de derechos. Entonces habría que ver qué diría la Corte en este sentido. Luego aquí se dice que las personas gozan de derechos y oportunidades. ¿Qué significa oportunidades? Y ahí yo creo que si el caso llega a la Corte Interamericana de lo que se va a hacer con el Tribunal Electoral, pero claro, eso no lo podría llevar directamente quizá el tribunal, no sé, no tendría que llevarlo un grupo de ciudadanos, ¿no? O tendría que ir en consulta a la Corte Interamericana, pero claro, en este caso sería el Estado mexicano. Habría que ver la vía por la cual se podría llevar un caso hacia el tribunal, a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana ha interpretado que el término oportunidades se refiere a la obligación de los estados de generar mecanismos y condiciones para que una persona titular de los derechos políticos pueda ejercerlos de manera efectiva y sin discriminación. Y esto se refiere desde luego a la obligación, ha dicho la Corte Interamericana, de garantizar con acciones afirmativas, con medidas positivas, que las personas que son formalmente titulares de derechos tengan la oportunidad real para ejercerlos, con acciones afirmativas. Y ojalá el legislador que está diciendo, es que esta es una competencia que me corresponde a mí, la suma realmente. Realmente la suma y realmente legisle en materia de acciones afirmativas. Aunque ahorita ya tuvo la oportunidad de hacerlo, y si ustedes leyeron la reforma electoral que se publicó a inicios del mes de marzo en México, en materia de acciones afirmativas, parece que el órgano legislativo no entendió nada. Hay un artículo 11 bis, ¿no? Creo que es de la LEGIPE, tras esa reforma, en donde le dice a los partidos políticos, ustedes van a tener que presentar 25 candidaturas por acciones afirmativas, y ahí van a incluir a personas indígenas con discapacidad, migrantes, diversidad sexual, afro-mexicanos y además jóvenes. Todo eso en 25. A ustedes ya verán cuántos llevan de cada uno. Van a competir en cualquier distrito. En RP pueden ir dentro de los primeros 20 lugares, a ver si todos los partidos alcanzan 20 diputados de RP, la mayoría no. Solo Morena creo que pudo alcanzar en este pasado proceso federal 16, 17, el resto no. O sea, si lo pongo en el lugar número 20, probablemente no llegue. Y voy a poner a competir en el distrito a una persona indígena y a una persona no indígena. No dice si es autoadscripción simple, autoadscripción calificada. No habla de que debe ser transversal con la paridad de género. No dice nada. Así fue su legislación, sin decir nada. Y luego, en el caso del voto en prisión, que no es una acción afirmativa en sí, pero es oportunidades, es hacer efectivo un derecho del cual son titulares las personas en prisión. Y así lo dijo el Tribunal Electoral. Dice, en prisión preventiva oficiosa, habrá que mandarle a los legisladores a leerlas.
interamericanas, las recientes contra México, solamente ellas pueden votar en prisión preventiva. Ni siquiera se tomaron el tiempo para realmente analizar el tema de la acción afirmativa. El tema de las acciones afirmativas, incluso pues, las diseñadas por el Tribunal Electoral, como se han diseñado a golpe de proceso electoral de manera muy rápida, pues quedaban muchas cuestiones ahí abiertas que tenían que profundizarse. Es más, el tribunal en sus sentencias, si ustedes la han visto, y yo creo que más en la de Diputación Migrante dice, hay que llevar a cabo un estudio de el efecto que han tenido las acciones afirmativas implementadas en este proceso electoral federal, un estudio para ver si realmente han tenido un impacto o no. Y el impacto no solamente es que también en la participación numérica, no solamente es la participación descriptiva, no solamente es ver a la persona indígena ahí, que también es importante, ¿no? Porque eso comienza a cambiar la perspectiva, como pasó en el caso de las mujeres, que decía, es que las mujeres no pueden estar en lo político. Primero, porque no hay mujeres. Decían los partidos, bueno, pues no tenemos mujeres que llevar, y vino, me acuerdo que lo leí, ¿no? Vinieron unas organizaciones de mujeres y le pasaron una lista a los partidos, le dijeron, no tienen tal y tal de tal partido, tal y tal, hicieron la lista. Pero claro, tal vez podían no tenerlas porque es que la mujer no estaba en lo político. Había que comenzar a formar esos cuadros políticos si es que no las tenía. Pero de haber, había, porque le pasaron esa lista a varias organizaciones. Lo importante no es ver, porque se decía, es que no hay mujeres, y luego es que la mujer no sirve para estar en lo político. Ahora vemos a mujeres en la política, en México. En otros países, pues quizá no ha habido esa problemática, ¿no? Es algo que también me sorprendía a mí de Cuba, ¿no? Y yo creo que es que hacía mucho el parangón con Nicaragua, quizá producto de estas revoluciones sociales, yo no sé cómo en México no pasó algo similar, ¿no? Donde las mujeres incluso tomaron armas para entrar a la revolución, no era no era algo tan llamativo ver a una mujer en lo político. En Nicaragua no es algo, no es un problema que la mujer llegue a lo político. Tenemos todos los problemas del mundo, pero ese no ha sido un problema en general. Es más, la primera mujer electa como presidenta de la república, de una república en América Latina fue en Nicaragua en 1990. Y nadie dijo que Violeta Barrios de Chamorro no iba a poder llevar a cabo su labor por ser mujer. Decían muchas cosas, pero no por ser mujer, ¿no? Le achacaban otras cuestiones. Es importante visibilizar, sí, porque nos ayuda a normalizar. Era algo que no veíamos antes y que nos parecía que era imposible ver a una mujer en lo político. Hoy día lo hemos normalizado. Es importante normalizar ver a una persona con discapacidad en lo político. Claro, tampoco nos hagamos el rollo mental, ¿no? ¿Y qué tipo de discapacidad es la que vemos ahora en la Cámara de Diputados? Que eso es lo que yo les decía, lo que hizo el tribunal está bien, pero era una base para seguirlo trabajando, para seguirlo construyendo, porque las acciones afirmativas son un mundo en sí mismo. Más aún cuando hablamos de un tema tan complejo como la discapacidad. ¿A quiénes vemos con discapacidad en lo político? ¿Una persona en silla de ruedas o una persona no vidente? ¿Acaso vemos a una persona con discapacidad intelectual? Es más difícil. Pero claro, las acciones afirmativas no le pueden decir al partido ¿y cuántas personas con discapacidad intelectual dentro del grupo de discapacidad debes llevar para no crear discriminación dentro del mismo grupo? ¿O a qué tipo de mujeres hemos visto en lo político? ¿Acaso eran en su momento mujeres indígenas con discapacidad? O las mismas acciones afirmativas creaban una discriminación dentro del mismo grupo y la mujer que llegaba era una mujer blanca, probablemente heterosexual, que ha ido a la universidad. Entonces, es una cuestión bastante complicada el de crear esas oportunidades a las que se refiere el artículo 23. Y esto exige un trabajo en conjunto entre todas las autoridades en la materia. Y claro que sería lo idóneo que sea el legislador el que previo estudios, consultas, análisis, legisle en materia de acciones afirmativas. Pero si no lo hace, ¿y qué dice ahora la reforma constitucional? El tribunal solo puede hacerle ver la omisión, nada más. Le hace ver la omisión y ya que lo haga el legislador, como lo ha hecho en todo este tiempo, ¿no? Cuando le dé la regalada gana. Es
es una completa regresión, ¿no? Yo creo que ese tema va a ser, no creo que no llegue a la Corte. Claro, se tarda muchísimo tiempo luego la Corte en resolver, pero es un tema sumamente aterrador, ¿no? Ya les decía, es de terror lo que se está haciendo, y más aún haberlo hecho en una cuestión tan sensible como es la participación política electoral de grupos en situación de vulnerabilidad. Y me aterra más que la gente que vaya a votar esa reforma sean las que llegaron a través de acciones afirmativas. Me aterraría muchísimo más. Sería insólito que suceda algo así, que lleguen por esa vía y que una vez estando en el cargo, utilicen su puesto, que eso es lo otro importante de la acción afirmativa, no solamente es visibilizar, es la agenda la que lleven, y esa agenda la utilicen para hacer una regresión, una involución, y no para ser un instrumento de ayuda para el resto de estos grupos. O sea, está cerrándole la puerta al resto de grupos, ¿no? Entonces, al resto del grupo. Yo ya llegué, esto parece como el migrante, ¿no? Que lo vemos muchísimo. Yo ya migré a Estados Unidos, pero no es la comunidad a veces la que más se opone a que sigan llegando otros migrantes. Porque dice, no, nosotros ya llegamos, nosotros ya expusimos nuestra vida, si venimos de manera ilegal, ya nos consolidamos, y ahora ¿por qué va a venir otro más a quitarme el puesto? Wow, habla muchísimo de lo que somos como seres humanos también, ¿eh? Lo político es reflejo de lo que somos como sociedad. Eso, no le podemos exigir a la clase política una ética que no tenemos como sociedad. Son nuestro reflejo claro. Entonces, hay que actuar también como sociedad para que quien llegue ahí no haga todas estas barbaridades. Sí, Jael. Buen día, doctora. Ahorita hablando de esto de las acciones afirmativas, me surge una duda. Este tema nos los comentó en otro diplomado cuando recién estaba apareciendo apenas el tema, cuando se inició la iniciativa, y nos decía, se me hace muy escandaloso que ninguna de las personas que hayan llegado a la Cámara a través de estas acciones se estén pronunciando al respecto. Me dio curiosidad y me metí a las redes sociales, específicamente a Twitter, para ver qué estaba pasando, y vi que muchas de las mujeres indígenas, personas de la comunidad LGQB más, les preguntaban de esto, y muchas se reservaban o evadían la pregunta, les decían, mira, hasta el momento no tengo comentarios, adelante les vamos a dar más información. Eso fue en marzo, y a la fecha de hoy siguen evadiendo las preguntas. Entonces, me parece que sí se ha logrado que haya pluralidad en la Cámara, con la representación de todos estos grupos, pero que no se ha llevado efectivamente una participación política, que creo que es el principio que subyace de la norma que coloca a través de las acciones afirmativas a estas personas. Entonces, la pluralidad se está cumpliendo, pero la finalidad de la participación política, pues no, porque al final ellos, pues no sé si es por quedar bien con el partido o obedeciendo al partido, pues van a votar en bloque. Creo que lo que estamos viendo es que al final estas personas, a pesar de que llegaron por una acción afirmativa, van a votar a favor de la reforma y limitar las funciones del tribunal, y en consecuencia, pues a lo mejor hacer desaparecer las acciones afirmativas. Entonces, no sé si sea el medio adecuado a través de que esta pluralidad que hay, que se haga efectiva la representación de estos partidos, es decir, de estas personas, de estos grupos. No creo que representen efectivamente a estos grupos, porque están persiguiendo los intereses del partido. A lo mejor habría que buscar otra forma o otro modo, o ya que estén ahí, ayudarlas de otra forma para que sí sea efectiva esta representación política, y que no sea nada más una simulación, y que pues digamos, mira, pues sí está bien representada la Cámara, sí tengo grupos de todos, pero pues que los representes, pues ya es otra cosa muy diferente. Sí, en ese momento, Yael, es cierto, no se había dicho, es que más no se hablaba, no se había puesto sobre la palestra
Y yo no sé si era tanto la reforma constitucional o la reforma legal, porque claro, aquí nos han venido sacando las cartas conforme han venido pasando todo, ¿no? Parece que había un plan A, un plan B y un plan C. El plan C parece que era, no podemos alcanzar todo esto y nos lo vamos a llevar en un consenso político, quizás esto fue surgiendo en el camino, ¿no? De los partidos hicieron un consenso sobre aquello que más les causa, les abre llaguitas, no les incomoda. En ese momento creo que era la reforma legal y se comenzó a poner sobre la mesa esta cuestión de la reforma legal. Creo que se habló poco porque ya luego fue impugnada y suspendida, ¿no? en la Suprema Corte, pero en el caso de la reforma constitucional, si no mal recuerdo, de esto se empezó a hablar, porque esto es express, esto es de aquellas reformas constitucionales que dices, ¿es realmente la Constitución la norma suprema de contención? Eso queda ahí entredicho cuando es que los partidos políticos usan su poder, ¿no? Como poder constituido para adaptar el derecho a su antojo, ¿no? Incluyendo la Constitución. Ahí hasta dónde limita el poder la Constitución habrá que verlo, porque luego está la Suprema Corte, una institución aún autónoma, que bien, que puede hacer ese plan, esa contención, pero si es una reforma constitucional, pues ya no va a poder hacerlo. La verdad es que si es reforma constitucional, la única vía sería la convención. En el caso de la reforma constitucional, yo recuerdo que se comenzó a hablar en la semana del 29, que fue como el lunes de esta semana, creo que el 29 fue jueves, como el 27, 28 de marzo se empezó a hablar sobre eso. Hubo una conferencia del magistrado Felipe de la Mata que yo les recomiendo atender, porque incluso es que es imprescindible consulta. Se llama como la justicia electoral que tenemos y la que vendrá, y creo que la dio en Jalisco. Nos hace un repaso de lo que ha venido haciendo el tribunal, de lo que se ha venido haciendo en la materia electoral en torno a los derechos humanos y de lo que significa esto para hacer cumplir a la función constitucional. Es maravilloso, de verdad es que en menos de una hora hace un compendio completo y clarísimo de qué es realmente el problema al que nos estamos enfrentando. Y yo creo que esto, pues, el magistrado de la Mata no lo hace porque tenga tanto interés en controlar a través del tribunal electoral a los partidos políticos. Al magistrado le quedarán 2 años en la función y no se puede reelegir, sino porque las instituciones deben trascender a las personas. Y eso es lo que no hemos entendido. Las instituciones realmente deben trascender a las personas y no heredar un tribunal electoral completamente pues, sin manos, sin pies, a quien venga. Ojalá que sí con cabeza, a quien venga, ¿no? A quien vaya a entrar nuevamente a esta institución. Hay que heredar un tribunal independiente, autónomo y que realmente cumple una función de hacer efectiva la Constitución, pero no entendemos ni qué es democracia ni qué es Constitución. Ese es el gran problema. A raíz de esta conferencia, yo vine notando en Twitter también como no sé si solamente son las personas que yo sigo, ¿no? Como una mayor manifestación en la materia. Y dentro de la misma Cámara, por ejemplo, hay que ser justos, Salma Luébano, que es diputada de Morena, es mujer trans, fue dentro de la cuota, se me escapa el nombre de la otra diputada que fue ahorita dentro de la cuota, pero ellas sí han sido muy activas, y he visto un grupo de indígenas también dentro de la Cámara de Diputados muy activos en la materia, ¿no? Diciendo lo de las acciones afirmativas, pronunciándose en contra de ese proyecto de reforma de la Constitución. Lo han hecho este grupo, el resto no lo sé. Habría que visibilizar, ¿no? Y ver quiénes llegaron y cómo votaron. Es una forma también de decir, de visibilizar a estas personas, ¿no? Y decir, no están cumpliendo, como lo dice Gael, como una parte trascendental de que existan acciones afirmativas, de llevar la agenda a favor del grupo. No es que llegue la persona en sí, que está bien, que llegue, que se visibilice, pero esa es la primera, esa es como el saque, la entrada. Lo principal es que lleve una agenda a favor del grupo y que no llegue para revertir. Yo creo que eso va a ser importante. También sería importante si el electorado luego, al momento de votar,
vota por la persona, por la candidatura, y realmente es un voto racional, pero tampoco lo hacemos, ni siquiera en mayoría relativa. Yo de verdad tengo muchos años sin votar, puesto que como extranjera no lo he podido hacer desde hace 15 años casi, pero sería importante que ustedes mismos se evalúen cuando votan, realmente hacen ese voto racional, y les interesaría saber si estas personas que llegaron por acción afirmativa votaron o no a favor de esa reforma de la Constitución regresiva. ¿Harían el voto, por más que sea de su partido político, de manera racional y no emotiva, movidos por los intereses de un partido que les llama la atención, les gusta, militan, no sé? Habría que ver también eso, porque nos satanizamos a los partidos, pero lo vuelvo a repetir, los partidos son una expresión latente de lo que somos como sociedad, no son otra cosa, no son extraterrestres que acaban de aterrizar, ¿no?, los políticos en México y los pusieron en la Cámara de Diputados, sino que vienen de la cultura y de cómo hemos ido entendiendo la política en el país. Entonces, miren, la Corte nos habla de esto, nos dicen que el contenido de los derechos políticos es amplio, incluye más allá de eso la participación política. Fíjense, dice, el derecho a participar en la toma de decisiones directamente, habla del derecho de participación política, les decía, plebiscito, referéndum, revocatoria de mandato, y han habido muchos casos en los cuales la Corte Interamericana ha protegido los derechos políticos. Por ejemplo, me acuerdo de un asunto que fue contra Venezuela, que se resuelve en el año 2018. Venezuela denuncia la Convención Americana, si no mal recuerdo, en 2012. Denuncia la Convención y, por tanto, ya no forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, pero aunque hubiese denunciado la Convención, siguen llegando asuntos ante la Corte Interamericana de posibles violaciones de derechos cometidos antes de la denuncia. Por eso es que todavía hay sentencias que salen contra Venezuela o incluso contra Trinidad y Tobago, que es el otro país que denunció la Convención Americana en los 90. Entonces, Venezuela denuncia, pero llegan algunos asuntos. Uno de ellos fue un caso que se llevó a cabo durante un proceso de revocatoria de mandato en contra de Hugo Chávez. Ese proceso de revocatoria de mandato en contra de Hugo Chávez se comenzó a fraguar en Venezuela en el año 2003. No todos los países tienen regulada la posibilidad de la revocatoria de mandato. A mí sí me llama la atención, porque yo les digo, no solamente estudiemos la teoría, analicemos qué países regulan la revocatoria de mandato en la región, y encontramos Ecuador, Bolivia, Venezuela, Panamá y México. Ecuador, Bolivia y Venezuela me da mucho miedo. No precisamente los más democráticos son los que han introducido la democracia participativa. La democracia participativa parecería como el éxtasis de la democracia, ¿no? Que el pueblo, a través del referéndum, del plebiscito, de la revocatoria de mandato, pueda tomar parte de las decisiones políticas. El pueblo que es el que realmente toma decisiones justas y sabias. Me llama la atención que sean estos países los pioneros en introducirlo, ¿no? Habría que ver la finalidad con la que se introducen también y cómo se regulan, no solamente que estén, sino para qué están. Si nosotros analizamos para qué han estado en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, pues la verdad es que nos daría muchísima resquemor, no lo pondríamos en un altar como lo han ido haciendo esos países. Esperemos que no lo sigan haciendo así. Bueno, en Venezuela se quería llevar a cabo una revocatoria de mandato contra Hugo Chávez. Comienza a fomentar esa revocatoria de mandato una organización política. Y comienza a recoger firmas. Ustedes saben que para llevar a cabo la revocatoria de mandato tiene que tener un apoyo popular. Comienzan a recoger firmas. Se dan las firmas y mientras está ese proceso de recolección de firmas, el entonces presidente Hugo Chávez, pues dice que le manda una comunicación al Consejo Electoral, al Poder Electoral de Venezuela, y le dice, a ver, tienes que hacer públicas las firmas que se han venido recogiendo
para proceder a mi revocatoria del mandato. Y se las tienes que entregar a tal diputado. Eso lo ordenó el presidente de la República. Como no hay instituciones en Venezuela, el poder electoral procedió a obedecer lo que pidió el entonces presidente de la República, ¿no? Y dijo, ok, entonces hay que darle estas listas al diputado Tascón, ¿no? Porque se llama lista Tascón, así se conoció el asunto. Ese diputado lo que hizo es comenzar a publicar esas listas de las personas que habían apoyado que se llevara a cabo la revocatoria del mandato en una página web. Y claro, ¿qué procedió producto de esto? Que a creo que eran 3 o 4 mujeres que trabajaban para el Estado, las despidieran por haber participado con su firma apoyando que se llevara a cabo esa revocatoria de mandato en contra de Hugo Chávez. Hay un derecho a participar en la revocatoria de mandato, es un derecho político electoral y desde luego la Corte considera que sí, que el derecho a solicitar y participar en un proceso revocatorio como el referéndum es un derecho político protegido por el artículo 23 de la Constitución y que estas víctimas que llegan, en este caso que es el caso San Miguel y otros contra Venezuela, que llegan a la Corte Interamericana, pues habían visto violado este derecho y además de esto habían visto violado otros derechos como la libertad de expresión, ¿no? Porque decía, el acto de firmar la solicitud de un referéndum conlleva intrínsecamente el ejercicio de un derecho de participación política. También hubo otro caso que llega a la Corte Interamericana que no es un caso de una persona que haya llegado a un cargo por elección, no se trataba de un cargo de elección, se trataba de la designación de jueces. En el 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras en contra del presidente Mel Zelaya, del expresidente Mel Zelaya. Un grupo de jueces de Honduras pues se pronunciaron en contra del golpe de Estado y los destituyeron dentro de un proceso disciplinario. La Corte Interamericana también entró a estudiar, ¿no? Si aquí había habido violación de derecho político. Podemos decir, pero si es un nombramiento como juez, sí, pero es un cargo de designación y está dentro de los derechos político-electorales. Ahora, en cuanto a si se pueden limitar o no los derechos políticos, a ver, les digo, los derechos políticos nacen como derechos de titularidad restringida, son derechos humanos. Durante un tiempo se discutió si lo eran. En México, ustedes saben que se discutió si lo era o no. Hay una tesis de Ignacio Vallarta donde dice que no eran garantías individuales, que es el término con el que se conocían a los derechos humanos, porque son de titularidad restringida. Son de titularidad restringida porque así nacen. Ya les dije que producto de la Revolución Francesa, cuando se implanta el Estado constitucional, esto no va de la mano con el principio democrático, en tanto en cuanto solo una parte reducida de la población, solamente personas que estaban en una situación de privilegio prácticamente podían tener derechos político-electorales. No nacen con una vocación de universalidad. Se ha ido poco a poco ampliando el reconocimiento de derechos político-electorales a otras capas de la sociedad. En Estados Unidos, si ustedes ven los derechos político-electorales, también nacen restringidos, no nacen con ese carácter universal. Aun y cuando en Estados Unidos no se vivió el mismo contexto que en Francia, de que había que auspiciar los intereses de la burguesía tras la revolución y solo la burguesía podía participar en la toma de decisiones políticas y por eso se hablaba de un voto restringido o voto censitario. En Estados Unidos no se habló de soberanía nacional como en Francia. En Estados Unidos la Constitución habla de soberanía popular. El pueblo da la Constitución. Entonces, habla del poder del pueblo, soberanía popular. No se restringen los derechos a que solamente la parte de la población que podía leer y escribir o tuviera patrimonio tenía el derecho al voto, como sí se hizo en los primeros años de Francia postrevolucionaria. Pero en la práctica sí habían y siguen existiendo restricciones en el ejercicio del voto. En Estados Unidos la soberanía era popular, pero las mujeres no eran ciudadanas, al igual que en Francia. En Estados Unidos era soberanía popular, pero las personas en situación de esclavitud
no podían votar. Es más, cuando se abolió la esclavitud, las personas liberadas tampoco podían votar. ¿Y ustedes saben cuándo se reconoció el voto para las mujeres en Estados Unidos de América? Una de las panaceas de la democracia de nuestro mundo. ¿Cuándo se reconoce el derecho al voto? ¿Alguien se acuerda en Estados Unidos? En México es 1953. ¿Saben cuándo se reconoció en Estados Unidos? 1920. Y podemos decir, hace un siglo, ¿no? Hace un siglo las mujeres son ciudadanas de Estados Unidos y tienen derechos políticos. Sí, pero las mujeres blancas, porque las mujeres afrodescendientes seguían sin tener derechos políticos electorales en muchísimos de los estados. Y esa es una restricción, y dice que entonces los derechos políticos no son universales. Y no fue hasta 1965, con la ley del voto, que en Estados Unidos se abre realmente el voto también a la población afrodescendiente. Entonces el voto no ha sido universal, y digo el voto así coloquialmente para referirme a derechos políticos. El reconocimiento no ha sido universal, no son derechos de titularidad universal. Incluso a día de hoy no son derechos de titularidad universal. En muchos países se sigue negando el voto a las personas con discapacidad intelectual, a las personas en situación de prisión. En México, las personas en prisión condenadas no pueden votar. Las personas en prisión preventiva hasta la sentencia del tribunal de 2019, en prisión preventiva, no podían votar tampoco. Entonces, ¿dónde queda esa universalidad de los derechos políticos electorales? Está en construcción. Todavía no podemos decir que son derechos universales, aun y cuando pues, ya sabemos que son derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo político siempre ha querido estar en las manos de quien realmente está en el poder. Ayer el magistrado Lamata y Roselia Bustillo publicaron un artículo de por qué al hombre blanco heterosexual sin discapacidad le molestan las acciones afirmativas. Y decían, es que está categorizando que... Sí, ¿por qué? Porque de ahí venimos. ¿Quién ha tenido derechos políticos? Pues el hombre, es cierto, es el hombre. Las mujeres en México hasta hace 70 años no eran ciudadanas. Es algo muy lejano, ¿eh? Si yo tuviera mi abuela, que tiene 90 años, pues no hubiese podido votar hasta cuando tenían 20 y tantos, si hubiese nacido en México. O sea, y mi bisabuela no hubiese podido votar. Entonces, las mujeres no eran ciudadanas. El hombre blanco, porque en Estados Unidos hasta 1965 el hombre afrodescendiente no tenía derechos políticos electorales. Y creemos que los derechos políticos ya se tienen porque se les permite votar. Hay que darles las condiciones para votar también. Un hombre indígena. ¿Y cómo va a votar si no habla no habla castellano? Y va a votar sin información, porque los partidos políticos no le dan la información en su lengua originaria. No nos ponemos a pensar en todas esas oportunidades o condiciones de las que nos habla la Corte Interamericana que son necesarias para el ejercicio de los derechos políticos electorales. Heterosexual. Claro, la comunidad LGBTIQ+ ahora nos agobia, no nos gusta. Dicen, pues, no nos gusta. Y vemos a Ociel Baena, ¿no? En Twitter, y tantas burlas, o a la misma Salma Lueva, ¿no? Y digo, ¿y aquí a nosotros en qué nos afecta que una persona se reconozca como no binaria o que se reconozca como mujer u hombre trans? ¿En qué nos afecta al resto? ¿Cuál es la gran afectación que tenemos como sociedad diversa? Si esto ha existido siempre, pero no hemos hablado de ello, no le dábamos un nombre. Y ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Sin discapacidad, dice el magistrado. Claro, yo les decía, nos llenamos la boca diciendo, no, nosotros a las personas con discapacidad en México les damos todos los derechos. ¿De qué tipo de discapacidad me hablan? ¿Acaso votaríamos por un candidato a presidente que sea un hombre o una mujer con síndrome de Down? No tengamos doble moral. Les exigimos a los partidos lleven candidaturas de personas con discapacidad, pero claro, la discapacidad que a mí me parece correcta, que vaya en silla de ruedas, que vaya con una muleta, pero vamos a decir, es que vamos a votar por un presidente que no pueda ver, ¿no? Con discapacidad visual o con
con la que es más discriminada, con discapacidad cognitiva. No sé si como sociedad estamos preparados también para todo esto, ¿no? ¿Y por qué le incomodan las acciones afirmativas? Porque son los que han estado en el poder, porque el poder ha sido un privilegio de los pocos. Por eso incomodan. Y es más, yo les digo, en el caso de las mujeres, también se ha demostrado que las mujeres que han llegado a lo político han sido mujeres blancas, heterosexuales en su mayoría, sin discapacidad. Hablamos del patriarcado, pero también nosotros queremos, ¿no? Porque a las mujeres cis no les gustan las mujeres trans. También nosotros queremos instaurar nuestro matriarcado, como se llame. No es pasar de un extremo al otro. Es aceptar que somos una sociedad diversa y es complicada la diversidad. No es fácil la diversidad. No somos una sociedad fácil. Tal vez sería aburrido si fuésemos tan fácil. No es fácil incardinar dentro de la paridad a las personas no binarias. No es una tarea fácil. El tribunal lo ha resuelto de la mejor manera que ha podido, de la manera más fácil, diciendo, le quitamos los puestos a los hombres para poner a personas no binarias. Es pan para hoy y hambre para mañana. Pero de eso ya ni siquiera se va a seguir hablando. ¿Por qué? Porque no creo que los legisladores se vayan a sentar a preguntar dónde van a poner a las personas no binarias dentro de la paridad. Porque lo que han mostrado hasta el día de hoy ha sido una completa apatía a los temas de inclusión. No es fácil hacer todo ese tejido de inclusión en materia política. Yo por eso les decía, lo que tenía que haber pasado es que sobre la base de lo que ya se ha hecho se siga caminando, se sigan haciendo estudios, evaluaciones, y es lo que no ha ocurrido. Y lo que vamos viendo es involución, involución e involución. Ahora, la Corte Interamericana nos ha dicho que los derechos políticos, y eso ya lo sabemos, son derechos que están sujetos al límite, ¿no? ¿Los derechos políticos se pueden limitar? Sí. Porque en principio no hay derechos absolutos. En principio. La Corte Interamericana admite, como lo ha hecho en su caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el único derecho que no tiene límite alguno y que por tanto es un derecho absoluto es el de la prohibición de torturas o tratos crueles e inhumanos. Yo creo que la prohibición de esclavitud también debería ser un derecho absoluto, que no admitiría límites. Ni siquiera el derecho a la vida es absoluto, admite límites, ¿no? Y está la fecundación in vitro, está el aborto, o incluso muchos países tienen la pena de muerte. Y la convención lo admite como parte de la convención, solo que dice, no puede ser sin límites, no puede ser ilimitada la pena de muerte. Hay que controlarla, hay que regularla. El único derecho ilimitado es la prohibición de tortura. Aun y cuando frente a esa tortura que vas a someter a una persona, lo vas a torturar porque hay una vida en peligro, no admite límites. Es que no hay una vida en peligro, son 10 vidas en peligro, no admite límite. Es que es el caso de las Torres Gemelas de Estados Unidos de América y apresaron a un individuo que tiene información sobre ese atentado tan espantoso que va a ocurrir, esa masacre. Y lo tenemos que torturar para que diga lo que va a pasar y salvar miles de vidas. No se admite. No, dice el Tribunal Europeo y la Corte, no hay una razón que justifique que se torture a una persona, ni siquiera cuando es tortura psicológica, y no pasa la tortura física, que son dos tipos de torturas deplorables, ¿no? Entonces, he dicho, los derechos políticos se pueden limitar, sí. Ahora, ¿dónde encontramos los límites a los que se pueden someter los derechos políticos? El artículo 23.2, como ustedes vieron, habla, ¿no?, de que los derechos políticos se pueden restringir, dice. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades exclusivamente por las siguientes razones. La Corte también aquí, y principalmente en la opinión consultiva en materia de reelección presidencial, es esta opinión consultiva que yo les invito a leer porque es sumamente interesante lo que la Corte expone en ese contexto, que es esta opinión consultiva, la 28/2021. Nos ha dicho que
los derechos políticos se pueden restringir y que hay dos supuestos. Si la restricción viene establecida en una ley, si es la ley la que restringe el derecho, porque exige que para acceder a un cargo político tengas una determinada edad. Ya vieron como ahorita también hay una reforma express, ¿no? Para que se pueda ser diputado a partir de, ¿qué es? De los 18 años y para ser secretario de Estado a los 25, creo, ¿no? Y decía Gloria Alcocer, pero no se preocupan los legisladores por crear una ley en general a favor de las juventudes. Hacen la reforma en lo que es acorde a sus conveniencias políticas. Y con eso ya se visten de inclusivos, ¿no? Edad, nacionalidad, residencia, idioma. Si se quieren restringir los derechos en base a estos criterios, se puede hacer a través de ley, nos dice la Corte Interamericana. La ley puede establecer límites y regulaciones que incluso vayan más allá de lo señalado en el artículo 23.2. O sea, si se van a restringir derechos por medio de ley, es una restricción general para todos, no tiene nombre y apellido. En principio, se prohíben las leyes dirigidas a una persona en específico. Si se quiere restringir derechos por razón de nacionalidad, de edad, por razón de residencia, esas restricciones pueden ir más allá de estos criterios que comienzan con la palabra exclusivamente en el artículo 23.2. Pero si la restricción va dirigida a una persona en particular, como en el caso, por ejemplo, de López Mendoza o de Petro Urrego, López Mendoza contra Venezuela o Petro Urrego contra Colombia, en estos casos sí aplica la interpretación literal del término exclusivamente del artículo 23.2, ¿no? A eso a lo que voy es, el artículo 23.2 nos dice, la ley puede reglamentar los derechos políticos exclusivamente y nos da las razones por las que se pueden reglamentar o regular o limitar o restringir los derechos políticos. Pero podríamos pensar que estas razones son las únicas que pueden justificar la restricción, el límite de un derecho. Pero nos dice, esto se ocupa solamente cuando es una sanción directa en contra de una persona. Si es una sanción general establecida en la ley, se pueden admitir que se restrinjan los derechos por otras razones. Por ejemplo, el caso de Castañeda Guzmán. Castañeda Guzmán llega a la Corte Interamericana diciéndole, México me limita mi derecho político electoral porque me pide participar a través de partidos políticos. Me pide participar a través de partidos políticos y no puedo ir como candidato independiente. Eso estaba establecido en el código, en el COFIPE, y le dice es contrario no solo a la Constitución mexicana, sino también a la Convención, porque la Convención en el artículo 23.2 dice que los estados pueden limitar los derechos exclusivamente por estas razones. Y aquí no, ninguna de esas razones dice que solamente se pueden presentar candidaturas a través de partidos políticos. ¿Qué dice la Corte Interamericana en el caso Castañeda Guzmán? ¿Ustedes se acuerdan lo que le dice a México? Ese es el argumento principal que le lleva a Castañeda Guzmán. Le dice, a ver, yo soy ciudadano mexicano, quiero ser candidato independiente para la elección presidencial del 2006. Me voy a inscribir al IFE. El IFE dice que no me puede inscribir como candidato porque yo no vengo por partido político. Yo digo que eso es contrario a la Constitución porque la Constitución me permite el derecho a ser votado y no dice que a través de partidos políticos. Quien dice eso es la ley electoral. Pero no encontró una vía para hacer efectivo su derecho a ser votado y para hacer efectivo que la regulación de la ley era contraria a la Constitución. De amparo se fue, le dijeron el amparo es imprecedente en materia electoral. Quiere ir al Tribunal Electoral, pero el Tribunal Electoral no podía hacer control de constitucionalidad de leyes electorales, solamente de actos y de resoluciones. Además de que el JDC solamente se podía presentar por medio de o por candidatos de partidos políticos en ese tiempo. No encontró una vía en México, se va a la Corte Interamericana y le dice, esta regulación de la ley en México es contrario al 23.2 de la Convención. ¿Se acuerdan qué le dice la Corte a México? ¿Por qué condena la Corte Interamericana a México en el caso Castañeda Guzmán?
la primera condena, si no mal recuerdo, de la Corte Interamericana contra México, y ha sido la única sentencia que México ha cumplido al 100%, incluso antes de que la sentencia fuese emitida. Súper se adelantó. ¿Se acuerdan qué le dijo la Corte a México? ¿Por qué violaba el derecho de Castañeda Guzmán o violaba sus derechos políticos porque tenían que haber en México candidaturas independientes? Es pregunta. ¿Se acuerdan si le dijo eso la Corte a México? Fue más un tema de acceso a la justicia, ¿no? Exacto. Nancy nos dice, fue más un tema de acceso a la justicia. Sí, es eso. La Corte le dice a México, a ver, y en ese momento no lo dice de manera explícita, pero ya le deja el caminito andado. Le dice, hay unas razones por las cuales se pueden restringir los derechos políticos que están aquí en el 23.2, y ahí es donde yo voy. Si me dicen, tú tienes que ser un juez gramatical, yo voy y leo. La ley puede regular, reglamentar, que es regular lo mismo, limitar, ¿no? El ejercicio de los derechos y oportunidades, los derechos políticos exclusivamente. Yo soy un juez gramatical, leo exclusivamente y yo ya digo, lista taxativa, no hay otras razones más por las que admite el límite de los derechos políticos. No, si yo fuese un juez gramatical, leo así, pero dice la Corte, no. Cuando se refiere exclusivamente si fuese una sanción directa contra Castañeda Guzmán. Como aquí es una sanción general que está en una ley, yo debo entrar a hacer un test de proporcionalidad. No puedo decir desde inicio, es que esa regulación es contraria a la convención porque no encaja dentro de estas razones exclusivas por las cuales se pueden limitar derechos. No, dice, pueden haber otras razones. ¿Por qué? Dice la Corte. Porque este artículo 23.2, cuando es una restricción por ley, se tiene que interpretar de manera armónica con el 23.1, que habla de derechos y oportunidades, con el artículo 1 y con el artículo 2 de la Convención Americana. Hay una interpretación armónica si se trata de una restricción por ley. Y cuando se trata de una restricción por ley, dice la Corte Interamericana, yo lo que tengo que entrar a analizar es si esa restricción supera o no un test de proporcionalidad. Y la Corte hace un test de proporcionalidad y dice, ¿la medida se impuso a través de una ley? Sí, en este caso era el artículo 175 del COFIPE. ¿Cuál es la finalidad de la medida? Tiene una finalidad legítima y la Corte entra a analizar si hay una finalidad legítima o no. Dice, claro, pedir que solo vayan por partidos políticos tiene la finalidad de organizar el proceso electoral y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder político en condiciones de igualdad y de manera eficaz. Además de esto, tiene la finalidad de fortalecer un sistema de partidos políticos en un país como México, en el cual se venía de un partido hegemónico durante décadas. ¿Es necesario esto en una sociedad democrática? Esta medida es idónea para alcanzar el fin. El decir que solo vayas por partidos políticos es idóneo para consolidar el sistema de partidos o para permitir el acceso de los ciudadanos al poder político en condición de igualdad, y comienza la Corte a dar elementos que le lleven a acreditar que realmente es idónea y necesaria, ¿no? Y nos dicen aquí una serie de criterios por los cuales es idónea y necesaria. Luego habla sobre la proporcionalidad de la medida, si se ajusta o no al fin perseguido, y llega a la conclusión de que la restricción de los derechos políticos de Castañeda Guzmán, en este caso, era proporcional. Y dice, los partidos políticos tienen un amplio margen para decidir el sistema electoral que van a introducir, que puede ser solo de partidos, que puede ser de partidos con candidaturas independientes, va a escoger la decisión que sea más acorde con sus necesidades, ¿no? Es más o menos lo que nos dice la Corte Interamericana en esta sentencia. ¿Por qué entonces condena al Estado mexicano? Condena al Estado mexicano porque no cumple con el artículo 25 de la Convención Americana, y es que Castañeda Guzmán no tuvo un recurso sencillo, jurisdiccional sencillo, rápido y efectivo
para la tutela de sus derechos político-electorales. Y es por eso que México, antes de que salga esta sentencia, ya sabe cómo va a salir, y lo que hace es modificar el artículo 99 de la Constitución. Eso es 2008 la sentencia. En 2007, México reforma su Constitución y le reconoce al Tribunal Electoral la facultad de controlar la constitucionalidad de leyes electorales con efectos para el caso concreto. ¿Para qué? Para que en su caso otro Castañeda Guzmán hubiese podido ir ante el tribunal a decirle el COFIPE es contrario a la Constitución porque viola mi derecho a ser votado. Y eso es lo que abre Castañeda Guzmán para México. Y esa evolución es la que hoy vamos a ver caer cuando se apruebe esta reforma constitucional, que va a afectar desde luego el artículo 99 de la Constitución. Nos duró poco, ¿no? Duró 27 años, más o menos, 26 años, esa reforma, que han sido suficientes también para ver una gran evolución que espero no se revierta en materia de derechos políticos electorales. Ahora, lo que nos dice la Corte Interamericana es, y cuando se trata de una restricción con nombre y apellido, como el caso de López Mendoza contra Venezuela o Petro Urrego, presidente de Colombia, contra Colombia. Cuando es un proceso disciplinario o administrativo llevado a cabo por la Contraloría o por la Procuraduría General de la República, y como resultado de ese proceso se produce la destitución del cargo, por ejemplo, de un Petro Urrego, que era alcalde de Colombia, alcalde electo, y que le destituyen del cargo y le inhabilitan por 13 años para ejercer otra función pública, y que quien lo hace es la Procuraduría General de la República, un órgano administrativo. En este caso, ¿procede o no el artículo 23.2? ¿No? Y ahí es donde la Corte Interamericana nos dice, si es una sanción con nombre y apellido, ahí sí nos vamos al término exclusivamente literal del artículo 23.2. Y significa que si vamos a restringir los derechos político-electorales de una persona en específico, tiene que ser esto por condena por juez competente en proceso penal. Y no lo podría hacer una autoridad administrativa. Y es por eso estos dos casos de Petro Urrego y de López Mendoza contra Venezuela y Petro Urrego contra Colombia. Y claro, esto nos despierta también muchas dudas en México. Yo siempre también en ese sentido le decía que el caso del modo honesto de vivir en México no superaría un test de convencionalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo de la pérdida del modo honesto, suspensión, yo creo que era más bien del modo honesto de vivir, por haber incumplido principios constitucionales o en su caso por violencia política contra las mujeres por razón de género, era una sanción que se le hacía con nombre y apellido a un individuo en particular y que no venía de condena por juez competente en materia penal, sino que venía por una sentencia de un juez electoral. Claro, hubiese sido interesante que un caso así llegara a la Corte Interamericana, porque quizá la Corte iba a aplicar la racionalidad de ver cuál era la finalidad que perseguía una sanción en ese sentido, ¿no? La sanción del modo honesto de vivir, como suspensión de la ciudadanía para quien hubiese cometido, por ejemplo, violencia política y hubiese reincidido y se quisiera reelegir en el cargo. Había una finalidad. Quizá la Corte hubiese entrado a conocer, o quizá no, no lo sé, si hubiese dicho directamente esto es una sanción porque no viene por juez competente en materia penal. Hoy día ya no tenemos esa duda, pues ya la Suprema Corte dijo que pues el modo honesto de vivir no puede ser aplicado como una sanción electoral porque no se le puede dar un criterio objetivo. Yo ahí tengo bastantes reservas. Si se le puede dar o no un criterio objetivo o si es un criterio sumamente subjetivo y ambiguo, ¿no? Parece que lo que venía construyendo el Tribunal Electoral lo dotaba de una cierta objetividad. No era clara la objetividad, es que has violado principios constitucionales. No era una cuestión subjetiva. Ahora, en los deudores de pensión alimenticia, en este caso, la sanción viene impuesta en muchas situaciones por ley. La ley electoral de Yucatán dice, no puede presentarse un cargo público una persona que es deudora de pensión alimenticia. No es una sanción impuesta por una sentencia, como en el caso de Petro Urrego, de una resolución. Es una sanción que viene impuesta por ley. ¿Qué tendría que pasar aquí? La Corte Interamericana, si llegara un caso así,
haría un test de proporcionalidad. ¿Y qué pasa en el caso del juicio político, el impeachment? Eso tampoco está en el 23.2. ¿Se puede destituir a una persona electa por juicio político? La Corte Interamericana ha rehusado pronunciarse en 2 opiniones consultivas que se le presentaron sobre el tema. Y es un tema bastante interesante. Es convencional que las cámaras, el Parlamento puedan destituir a un funcionario electo democráticamente, porque no es juez competente en materia penal. Y es una sanción directa a una persona con nombre y apellido. Habría que ver las condiciones que necesita un juicio político. Lo que pasó en Perú, ¿no? Y todo lo que ha derivado, no ha pasado solo una vez, ¿no? Lo que pasa es que Perú tiene una forma de semiparlamentarismo, semipresidencialismo, ¿no? Y ese es el problema de cuando metes varios elementos de distintas formas de gobierno en un sistema que quizá no está preparado para el sistema, para la forma de gobierno parlamentario, ¿no? Y le metieron la moción de censura, que la puede hacer el Parlamento en contra de un presidente electo democráticamente por el pueblo. Porque la moción de censura en el sistema parlamentario como el español procede porque el presidente de gobierno es electo por el Parlamento, es nombrado por el Parlamento, no por el pueblo. En cambio, cuando un presidente del Ejecutivo, un titular del Ejecutivo es nombrado por el pueblo, ¿por qué lo va a destituir la Cámara? ¿O qué requisitos se deben cumplir para que esto sea conforme a la Convención? La Corte no se pronuncia. Yo les dejo todas estas cuestiones sobre la mesa para que ustedes puedan ir, ¿no? Sacando sus conclusiones. Espero que en el resto de este diplomado puedan hacerlo, ¿no? Y estoy segurísima que van a ejercitar muchísimo, ¿no? Esa racionalidad, que es lo que necesitamos hoy día. Esos pensamientos automáticos, autómatas de Montesquieu en su momento eran necesarios porque dentro del contexto era lo que se necesitaba. Hoy día no podemos ser autómatas, solamente leer la norma y quedarnos con la forma, ¿no? Hoy día tenemos que ir más allá. Entonces, yo les invito a eso, cada vez que vean una regulación, una norma que sea atentatoria contra derechos, pues hay que buscar como funcionarios, como servidores, como ejercientes del derecho, la lectura de esa norma que sea más acorde con la inclusión, que sea más acorde con el Estado de Derecho, que sea más acorde con la democracia. Hay que ser en ese sentido menos formalistas. Eso no significa que no hay que someterse al derecho, no, pero es que más allá del derecho como norma, como forma, yo creo que está esa otra vocación, ¿no? Que es lo mismo que pasa con la Constitución. Siempre se nos dice que queremos, derecho o justicia, ¿no? Llegar al paso de la justicia, eso es lo más complicado. Aplicar el derecho quizás es más fácil, más ligero, y aplicarlo formalmente, desde luego que sí, que hacer justicia, ¿no? Y lo mismo con el Estado de Derecho y el principio democrático. ¿Qué queremos? ¿Conformarnos con normas o queremos que realmente exista una democracia real, en efecto, sustantiva, material, ¿no? Y parece que ahí es a donde íbamos avanzando. Esperemos que no haya una involución. Yo les invito a reflexionar, a cuestionar, a desentrañar, ¿no? No solamente quedarnos con lo banal, para pues realmente poder poner un poquito de nuestra parte en esta tarea tan complicada que, como les decía antes, es hacer una democracia inclusiva. Yo lo dejo hasta aquí y pues mañana les acompañaría el profesor Noé Corso. Mañana y el lunes les va a acompañar el profesor Noé Corso, y yo creo que ya nos veríamos al final para hablar de la inclusión de los grupos minoritarios, y ojalá que en ese momento pues ya no se haya aprobado la reforma constitucional y todavía existe un respiro en materia de acciones afirmativas, puesto que esos temas se refieren a esa materia. Aunque según entiendo, aunque se apruebe la reforma constitucional, y dado que la ley, la LEGIPE no reformada está suspendida, nos quedaríamos para el siguiente proceso electoral, si todavía estuviera suspendida la LEGIPE reformada, con las acciones afirmativas aprobadas para el proceso 2020-2021. Bueno, nos quedamos hasta aquí y ya mañana siguen con el profesor Corso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Disculpen, nos compartirán su presentación.